A continuación vamos a ver otra práctica de manejo que puede llevar a un aumento en los niveles de carbono orgánico del suelo, como son las rotaciones de cultivo. Las rotaciones de cultivo permiten aumentar el aporte de residuos de cosecha al suelo mediante la intensificación de los sistemas de cultivo. Por tanto, tal y como hemos visto en las diapositivas anteriores, al aumentar los residuos de cosecha que vuelven al suelo, aumentaremos los niveles de carbono orgánico del suelo. Este es un experimento, esta figura muestra un experimento llevado a cabo en Estados Unidos, en las grandes llanuras, en condiciones semiáridas de secano, en los que se muestra que al aumentar la complejidad de estas rotaciones, en cuanto al número de años o secuencia de cultivos, mayor la capacidad de almacenamiento que tienen estas rotaciones. En este diagrama se muestra los efectos que tienen las rotaciones de cultivo, o mejor dicho, de una manera más general, la diversificación de cultivos en relación con sistemas de monocultivo. Los sistemas de monocultivo son aquellos en que cada año se cultiva el mismo cultivo, mientras que un sistema diversificado es un sistema en el que se alternan cultivos de diferentes especies. Bien, en estos sistemas diversificados, tal y como se puede ver en este diagrama, se genera una serie de beneficios, como sería la disminución en las enfermedades, como sería la disminución en la erosión del suelo, como sería un aumento en las eficiencias en el uso tanto del agua como de los nutrientes, un aumento de la biodiversidad y un aumento de los microorganismos del suelo funcionales. De tal manera que todos estos beneficios, a la larga, lo que lleva es a unas mejores condiciones para el crecimiento de nuestros cultivos y, por tanto, una mayor producción y, por tanto, una mayor producción de residuos de cosecha que volverán al suelo y que favorecerán ese almacenamiento y acumulación de carbono orgánico en el suelo. En esta diapositiva se muestran los resultados de un metaanálisis sobre el efecto de las rotaciones de cultivo en la diversidad microbiológica del suelo. Tal y como hemos comentado en la diapositiva anterior, la implantación de rotaciones de cultivo lleva a una mejora en las propiedades biológicas del suelo y en concreto en la diversidad de microorganismos del suelo. Esta mejora en las propiedades biológicas del suelo llevará a una mejor implantación, crecimiento y producción final de nuestras cosechas y, por tanto, a una mayor producción de residuos que luego tendrá un efecto positivo en la acumulación de carbono orgánico del suelo. Tal y como se muestra en la figura que se puede ver en la diapositiva, el número de estudios en los que se veía un efecto positivo de la implantación de rotaciones de cultivo en la diversidad microbiana fue bastante superior al número de estudios en el que se veía un efecto negativo de implantar rotaciones de cultivo en esta diversidad microbiológica. A continuación vamos a ver el efecto de otra práctica de manejo que puede tener unos efectos positivos en la acumulación de carbono orgánico del suelo, como es el establecimiento de cultivos cubierta. Primero vamos a empezar a definir qué son los cultivos cubierta. Los cultivos cubiertas son aquellos cultivos que se siembran entre dos cultivos principales, en el caso de cultivos herbáceos, o bien entre las calles de un cultivo principal, en el caso de plantaciones de cultivos leñosos, y que persiguen una finalidad concreta. Entre las finalidades que podemos encontrar estaría, por un lado, la disminución de los costes de fertilizante, por otro, la reducción del uso de herbicidas, la reducción del uso de pesticidas y o fungicidas, la prevención contra el riesgo de la erosión del suelo, la conservación de la humedad del suelo y la protección de la calidad del agua. Siguiendo con la definición de los cultivos cubiertas y de cara a evaluar los impactos positivos que tienen la implantación de estos cultivos cubierta, en este esquema se puede observar los efectos directos e indirectos de estos cultivos cubierta. Los efectos directos serían los que hemos comentado en la diapositiva anterior, como sería el control de la erosión, la disminución o el control de plagas, o enfermedades de los cultivos, una mejora en la fertilización de los cultivos, la conservación
de agua. Bien, eso sería, como he dicho, los efectos directos, pero la implantación de estos cultivos cubierta tiene una serie de efectos indirectos, como sería el aumento de carbono orgánico en el suelo, una mejora de la estructura del suelo y en general las propiedades físicas del suelo, un aumento en la biodiversidad del suelo y una mejora en la calidad del suelo. Decir que estos efectos directos están muy relacionados, lógicamente, con los efectos indirectos, porque al final parte será consecuencia o uno será consecuencia de los otros. Siguiendo con los efectos de los cultivos cubiertas en el suelo y en concreto en el almacenamiento de carbono orgánico del suelo, esta diapositiva muestra los resultados de un metaanálisis que se hizo a escala global sobre el efecto de los cultivos cubiertas en los cambios de carbono orgánico del suelo. Tal y como podemos ver en la figura extraída de este trabajo, en la mayor parte o en la casi totalidad de estudios que se utilizaron para este metaanálisis, se observó que la implantación de cultivos cubiertas llevaba a un aumento en los niveles de carbono orgánico del suelo, es decir, que estos cultivos cubiertas favorecen la acumulación de carbono orgánico del suelo. En general y a nivel global, en este estudio se estableció una tasa de aumento de carbono orgánico del suelo por el uso de estos cultivos cubierta de 0,32 toneladas de carbono hectárea. Esta diapositiva muestra un metaanálisis muy similar al mostrado en la diapositiva anterior, un metaanálisis global en el que se evalúa el efecto de los cultivos cubierta en los cambios de carbono orgánico del suelo. Tal y como podemos observar en la figura, en la parte izquierda, la utilización de cultivos cubiertas llevó a un aumento de los niveles de carbono orgánico del suelo en comparación con los tratamientos en los que no se había implantado en estos cultivos cubiertas. Destacar que estas diferencias se observaron sobre todo o principalmente en la capa más superficial del suelo, en concreto para este estudio los primeros 30 centímetros del suelo, ya que si miramos la parte derecha de la gráfica en la que se muestra los niveles de carbono orgánico del suelo entre tratamientos a partir de 30 centímetros de suelo, vemos que las diferencias entre los sistemas con cultivos cubiertas respecto a los sistemas sin estos cultivos cubiertas, las diferencias desaparecen en términos de carbono orgánico del suelo y por tanto se puede decir que los valores o el carbono almacenado es similar, tengamos o no tengamos cubierta vegetal. Siguiendo un poco con los ejemplos anteriores, que eran estudios de metaanálisis en el que incluían diferentes estudios obtenidos en la literatura y a una escala global, pues bien, en esta diapositiva se muestran los datos concretos de un experimento realizado en el centro de España, un experimento con 10 años de antigüedad, en el que se evaluó en condiciones de regadío la implantación de diferentes cultivos cubierta. Bien, tal y como se puede ver en la tabla, después de 10 años, los dos tratamientos con cultivos cubiertas establecidos, que en un caso era una cebada y en otro era una leguminosa, en este caso una beza, pues ambos tratamientos incrementaron los niveles de almacenamiento de carbono en relación con el sistema en el que no había establecido un cultivo cubierta, que era el tratamiento de barbecho. Además, tal y como se puede ver en la figura, el almacenamiento o este mayor almacenamiento de carbono orgánico en los tratamientos con cultivo cubierta se observó especialmente en los primeros centímetros del suelo y en el caso concreto de este experimento en los primeros 20 centímetros del suelo. Tal y como hemos comentado al inicio de este apartado, los cultivos cubierta no solamente se pueden implantar en cultivos de producción, en sistemas de producción herbáceos, sino también en sistemas de producción de cultivos leñosos. En el caso concreto de este experimento hace referencia a un estudio llevado a cabo en un viñedo en España, en el norte de España, en el que se evaluó la implantación de cultivos cubiertas durante 3 años y el impacto que tenía en los niveles de carbono orgánico del suelo. Tal y como se puede ver en la gráfica, en los primeros 5 centímetros del suelo, la implantación de estas cubiertas
llevó a un aumento de carbono orgánico del suelo en comparación con el sistema que no llevaba cubierta y que se labraba. Decir que la cubierta en la que la especie elegida era una leguminosa, el trébol, llevaba un aumento o un mayor almacenamiento de carbono orgánico respecto a la cubierta que se llevó a cabo con un cultivo de cebada. Si analizamos los datos en la profundidad inferior, que sería la de 5 a 15 centímetros, decir que estas diferencias ya son bastante menores y que, por ejemplo, entre el sistema sin cubierta y el sistema de cubierta con la cebada, los valores de carbono orgánico del suelo fueron similares. Mientras que en el tratamiento con cubierta con la leguminosa se observó un ligero incremento respecto a los otros dos tratamientos. Sin embargo, la mayor profundidad muestreada, que es de 15 a 30 centímetros, no hubo diferencias entre ningún tratamiento y por tanto los contenidos de carbono orgánico fueron similares. En este mismo experimento llevado a cabo en La Rioja, en el que se comparaban dos cultivos cubierta con un sistema labrado en el que no llevaba cubierta, se observó que el incremento en los niveles de carbono orgánico en aquellos tratamientos que llevaban el cultivo cubierta, se relacionaba linealmente con la cantidad de biomasa de raíces producida por estos cultivos cubierta. Por tanto, cuanto mayor era esta biomasa producida, mayor eran los niveles de carbono orgánico en los tratamientos con cubierta vegetal.